temario. Hoy toca problemas de optimización. Entonces, estos los vamos a emplear pues para algunos casos, obviamente académicamente simulados, pero que en la vida real pues sí tienen vigencia, puesto que en la industria siempre se trata de optimizar los materiales, siempre teniendo el máximo de ganancia con el mínimo de costo, y ese es el objeto pues de la optimización. Vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo y vamos a ir aumentando un poquito la complejidad, aunque en realidad lo que necesitamos pues manejar lenguaje algebraico básicamente y lo básico de derivadas. Entonces vamos a iniciar. Primer problema, obtén dos números tales que la suma sea 80 y que la suma de sus cuadrados sea mínimo. No lo vayan a hacer tanteando porque se trata de utilizar el cálculo diferencial. Entonces, primero lenguaje algebraico, dos números. Nunca me dice que los números sean iguales, así que debo de dar por hecho que son diferentes. Entonces, planteamos la suma de los dos números igual a 80 y los cuadrados de esos dos números igual a un mínimo. El mínimo es un número. Entonces, como es un número, yo aquí le coloco que es una constante, pero es una constante porque en el momento en que yo lo derive, pues me va a quedar cero. Es un número, no sé qué número sea. Entonces, ahora sí, una vez planteado, pues para que yo pueda obtener cuál es el valor de ese número mediante cálculo diferencial, pues debo de tener mis términos en una sola variable. Para tenerlos en función de una sola variable, pues para eso me da este dato, este primero, para que a partir de aquí yo despeje una de las variables y lo sustituya en la segunda. Entonces voy a despejar la variable y para que todo me quede en términos de x. Despejando y obtendría que es 80 menos x y lo voy a sustituir en la segunda expresión. Entonces, en lugar de y cuadrada, pues coloco 80 menos x y digo que está al cuadrado igual a c. Resolvemos el binomio al cuadrado y una vez resuelto, ordenamos de menor a mayor, perdón, de mayor a menor, para poder tener pues ordenada nuestra expresión y poder ahora sí derivar sin problemas. Y explico, esta es la función que me va a permitir obtener el mínimo, un valor mínimo, pero tengo que derivar para conocer cuál es ese valor. Entonces, aplicamos la primera derivada y obtenemos que la derivada de la constante, este valor que le coloqué, que no sabía que me daba igual la suma de sus cuadrados, pues su derivada es 0. La derivada de esta constante, acuérdate que también es 0, y aquí es 160 por el 1 que tengo, ¿no? Entonces sería solo 160 y 2 por 2. Entonces, nuestro resultado de derivada sería 4x menos 160. Y recuerda que la primera derivada es igual a 0, así que por eso aquí lo igual a 0 y resuelvo la ecuación. Entonces, resolviendo, pues solamente tengo que despejar x y encuentro que es x igual a 160 entre 4, lo cual me da 40. Ya tengo el primer número. No tengo que ver si es un máximo o es un mínimo porque solamente obtuve un resultado. Entonces, doy por hecho que este es el valor que cuando yo sume su cuadrado con el otro me va a dar un valor mínimo. Y entonces, pues ahora voy a conocer el otro valor. Yo sé que el primer número es 40 y voy a sustituir en esta sección este 40 para poder encontrar cuál es el valor del otro número. Entonces, como y es igual a 80 menos x, pues sustituyendo obtengo que y es igual a 80 menos 40. Resulta que el otro número es igual a 40. Entonces, ya puedo decir que los dos números son 40 y 40 y lo pueden comprobar, ¿no? Si sumo ambos números me va a dar 80 y si los elevo al cuadrado, el valor que voy a obtener es un mínimo. ¿Cómo también lo podríamos verificar? Pues graficando la función. Cuando grafiquemos la función vamos a ver que el comportamiento va a tener esta forma y que el punto más bajo se va a dar en 40,40. Sí, ya veo que este es un mínimo. Bien, continuemos. Otro ejemplo, con 875 metros de rollo de alambrada debe cercarse un terreno rectangular por 3 de sus lados, ya que se encuentra limitado por el cauce de un río. ¿De qué medida deberá hacerse para que su superficie sea la máxima abarcada? O sea, ¿de qué medida debe ser el terreno que voy a pues ahora sí que acercar? Entonces, vamos a iniciar primero con que me está diciendo que hay un río, entonces vamos a poner que es la ribera del río, y que entonces en realidad mi terrenito pues sería esta parte que voy a enmayar, y considerando los valores, pues voy a colocar que esta por costumbre voy a decir que se llama X y pues esta se llama Y.
¿sí? También podría decir que es XX, pues aquí Y, ¿no? Para decir que es rectangular. Parto de que deje de ser rectangular, porque me lo dice el enunciado, pero si no me lo dijera, pues también tengo que partir que sea diferentes, al menos que me aclarara que es cuadrangular. Entonces, pues debo de saber primero, pues el perímetro que me va a permitir trabajar este ejercicio. Entonces, aquí recuerda, puede ser X, Y, Y, o también puede ser aquí, como, o sea, tú lo vas adaptando, pero la condición es que obviamente que si aquí, por ejemplo, yo digo esto es X, entonces por ser la misma longitud, pues aquí también va a ser X, entonces aquí va a ser Y. Uh-huh. Pero tú lo vas adaptando. Entonces, bueno, continuando, trabajando bajo esta forma, el perímetro, o sea, el rollo, lo voy a ocupar para este tramo. O sea, todo este tramo debe de darme 875, pues es el perímetro. Voy a decir que es 2x más este valor y igual a 875 y así lo planteo. Entonces 2x más y igual a 875. Ahora, este fue el perímetro. Pero me está diciendo que de qué medida deberá hacerse para que su superficie, pues es el área. Entonces, el área de esta figura, pues sería XY, sería su área. Voy a plantear el área, es que el área es igual a XY. Y como me pide la superficie máxima, entonces quiere decir que tengo que trabajar con la derivada del área. Por lo tanto, necesito que el área esté en términos de una sola función. Para eso me dio este dato. Entonces, de aquí vamos a despejar esta variable y para que quede todo en términos de x. Si tú dices, yo quiero despejar x para que todo quede en términos de y, pues también nada más no olvides que vas a derivar respecto de y. Entonces, continuando, de 875, pues voy a decir que y es igual a 875 menos 2x. Y entonces, ahora sí, aquí en donde está la variable y, pues voy a sustituir este valor. Aquí voy a sustituir este valor. De tal manera que ahora la expresión me va a quedar que el área de x es igual a x por 875 menos 2x o 875x menos 2x cuadrada, que es con la función con la cual voy a trabajar. Entonces la función ya ordenada va a ser menos 2x cuadrada más 875x. Obtenemos la primera derivada de la expresión. Recuerda que derivamos cada término. Entonces esta derivada pues sería menos 4x más 875 y de acuerdo a lo que vimos de máximos y mínimos, pues la primera derivada se iguala a 0, que tomo este valor menos 4x más 875 y lo voy a igualar a 0 y voy a despejar la variable x. Entonces voy a obtener que esta x es igual a, lo puedo dejar como 875 cuartos o puedo decir que es 218.75. Entonces ya digo que x es igual a 218.75. Y este valor de x, pues lo voy a sustituir en y. ¿En dónde? Pues en donde ya había despejado. O sea, lo voy a sustituir acá. ¿Sí? Y con eso obtengo que el valor de y va a ser igual a 875 menos 2 por el valor de x. Aquí está este valor. Igual a 437.5 metros, estamos hablando de metros. Entonces, las medidas de las cuales debe de hacerse para que su superficie sea la máxima abarcada, pues es de 218.75 metros por 437.5 metros. ¿Por qué ya no obtuve la segunda derivada? Bueno, porque así aquí solo obtengo una variable. Como solo obtengo un valor de x, entonces doy por hecho que ese es el que me va a dar el máximo. Pero en dado caso que ustedes quieran corroborar si es el máximo, pues obtenemos la segunda derivada y vemos la alternancia de los signos, ¿no? Así que ya puedo ver que en la segunda derivada pues no voy a tener en dónde evaluar, así que ya doy por hecho que este valor, repito, es el que me va a otorgar el máximo. Vamos con otro más. Este ejercicio es del libro, me parece que es el ejercicio 2 de optimización. Nos dice que una lata cilíndrica ha de tener un volumen de 64 centímetros cúbicos. Obtén las medidas de la lata que requiere la menor cantidad de material en su fabricación. Y inciso A, la lata no tiene tapa. Inciso B, la lata tiene tapa. Yo me voy a concentrar únicamente en el inciso B. Obviamente que si tiene lata o digo, si tiene tapa o no tiene tapa, pues sí va a ser una diferencia en las dimensiones obtenidas y en las funciones planteadas. Primero, pues vamos a iniciar siempre con un pequeño esquema. Entonces hago mi esquema del cilindro. Yo recuerda que tengo la base, la altura, ¿no? Entonces, voy a imaginarme que a este cilindro le voy a hacer un pequeño corte. Entonces
Entonces ese pequeño corte lo voy a hacer acá para desglosar. También voy a hacer cortes aquí en este tramo, como para decir que voy a abrir, ¿no? La lata aquí. También voy a hacer cortes en este tramo para desglosar la figura. Entonces cuando iniciamos el desglose, pues chicas, son dos círculos que van a quedar aquí separados y se va a ir formando aquí, ¿no? Vamos a ir abriendo y se va a formar un rectángulo. Ya queda aquí mi rectángulo y sería la base y esta sería la tapa. Y entonces, aquí ya cumplo con el inciso B, dice que la lata tiene tapa. Ya tengo la base y tengo la tapa. Y entonces, comienzo con el planteamiento, en este caso, del volumen, porque es un dato importante que me está dando el ejercicio. Sé que tiene un volumen de 64 centímetros cúbicos. Eso me implica que entonces voy a trabajar con la fórmula del volumen. El volumen del cilindro, pues, es igual al área de la base por la altura. El área de la base, en este caso esta es la base, pues su área es igual a pi por radio al cuadrado. Pues por eso aquí coloco pi por radio al cuadrado. Y la altura, que en este caso pues está haciendo referencia a esta parte, la altura que le llamé h aquí. Ajá. Entonces, ya con eso podré obtener el volumen del cilindro. Me está diciendo que el volumen es igual de 64 centímetros cúbicos, entonces en lugar de V voy a colocar ese 64, voy a decir que 64 es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Ahora voy a lo que me está solicitando. Obtén las medidas de la lata que requiere la menor cantidad de material en su fabricación. Bueno, ¿qué es lo que me venden? Pues es una lámina y la lámina se mide en metros cuadrados. Entonces, por lo tanto, lo que me está requiriendo es la función del área. Te voy a plantear el área total. Entonces, primero debo de considerar la base. Obviamente también debo de considerar aquí la tapa. También su área es pi por radio al cuadrado. Y voy a relacionar esta tapa con la base del cilindro. Entonces, recuerda que ese rectángulo que obtuvimos viene de desglosar. Entonces, si yo volviera a enrollar este rectángulo, debe de volver a cubrir el círculo, ¿cierto? Entonces, en realidad, la base del rectángulo equivale al perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo lo puedo obtener de dos formas, planteando que es pi por diámetro, pero el diámetro sabemos también que es 2 veces el radio. Entonces voy a decir que es pi por 2 veces el radio, pero lo ordeno. Entonces ordenando voy a colocar que es 2 pi por radio, ¿no? 2 pi por radio. Entonces esta base es 2 veces pi por el valor del radio. Entonces esta área es 2 pi r por h. Entonces así lo voy a plantear. Iniciamos con pi radio al cuadrado de la base más pi por radio al cuadrado de la tapa más 2 pi RH, que es el área del rectángulo. Bien, entonces vamos a reducir lo más que se pueda la expresión. Le voy a decir que el área entonces es 2 veces el valor de pi por radio al cuadrado más 2 veces el valor de pi por radio por h. Como voy a trabajar con la función área, pues yo requiero que el área esté en términos de una sola variable. Aquí es más sencillo dejarlo en términos de la variable r. Entonces, acá pues voy a colocar que esta h la voy a cambiar y para eso me proporcionó este dato del volumen. Te das cuenta, siempre te va dando un dato, ¿no? Para que a partir de ahí puedas dejar tu función principal en términos de una sola variable. Entonces, despejando esta h, pues obtendríamos que es igual a 64 sobre pi por radio al cuadrado y vamos a sustituirlo en la función. Sustituyéndolo, en lugar de h, pues escribo ese valor. Este h la cambiaría por este valor, y es lo que obtengo aquí. Y entonces hay que simplificar siempre que se pueda. Entonces, aquí veo que este pi entre este pi, pues se puede simplificar, que tengo un radio en el numerador que se puede simplificar con uno del denominador, y 2 por 64, pues que me genera 128. Ahora la expresión ha cambiado a 2 pi r cuadrada más 128 sobre r y el área en función del radio. Entonces, una vez establecido aquí la expresión, voy a plantear esta función sin olvidar lo que me están solicitando. Vamos a derivar la función en términos de r. Aquí voy a hacer una corrección, es decir, que es con respecto de r, porque esa es la variable principal que estoy trabajando y la función está en términos de r. Derivando la expresión, obtengo que esta primera derivada pues es 4 pi r, que es
constante por variable y es una variable a la n, entonces 2 por 2pi, tendría que es 4pi-r, menos en este tramo, aquí, ¿por qué voy a trabajar un menos? Porque es una u sobre una v. Puedo trabajarlo como una división o puedo reescribir la expresión y puedo decir que es 128 por r a la menos 1, si lo cambio de lugar. Eso va a generar que en su derivada, pues obtenga yo que este valor es igual a menos 128 pi, perdón, menos 128 sin pi, 128 r a la menos 2, porque siempre se le resta 1. Es menos 1, menos 1, menos 2. Aquí menos 2. Ya no lo cambio de posición y ya diría que esta derivada pues es menos 128 sobre r cuadrada. Ya expreso esa derivada y como primer paso para máximos y mínimos, pues acuérdate que es igualar la primera derivada a 0, así que lo realizamos y resolvemos la ecuación. Aquí lo más conveniente para quitar ese denominador pues es multiplicar todo por r cuadrada. De esta manera, pues obtendríamos que es 4πr por r cuadrada, 4πr cúbica, y r cuadrada por r cuadrada entre r cuadrada pues, se vuelve 1, y 0 por r cuadrada pues es 0. Tenemos que es 4πr cúbica menos 128 igual a 0. Entonces, vamos a despejar r cúbica. Despejando el valor de r cúbica, obtendríamos que este equivale al valor de 128 sobre 4pi. Continuando entonces, tengo que aplicar raíz cúbica para poder retirar este cubo de r. Si aplicamos r cúbica en el primer miembro y en el segundo miembro, y aplicando r cúbica, pues obtenemos que r es igual a la raíz cúbica de 128 sobre 4pi. No tengo un valor exacto para esta raíz, así que así lo voy a mantener como parte de mi respuesta. Solo tengo un resultado. Si tuvieras duda, pues lo haces con tu calculadora y te das cuenta que se aproxima a 2.16. Solo tenemos un resultado. Entonces, no tendría caso obtener la segunda derivada para ver si es un máximo o es un mínimo, porque solo obtuve uno. Entonces, al solo obtener uno, doy por hecho que ese es el que me va a generar el mínimo que requiero. Y entonces, ahora lo que hacemos es obtener el valor de h. ¿En cuál? Pues en la función que obtuvimos anteriormente. Habíamos dicho que h era igual a 64 sobre pi por r cuadrada. Y en lugar de r, pues vamos a escribir su valor. Pues este valor r es el que voy a sustituir acá. ¿Sí? Y entonces, pues aquí empiezan los procesos algebraicos para simplificar. Recuerda que por propiedades de los radicales puedo separar numerador y denominador. Y a partir de aquí inicio mis simplificaciones y obtengo finalmente que esta h pues es igual a este valor. Que si lo quiero ver a qué se aproxima, pues se aproxima a 4.33, ¿no? Yo voy a responder, voy a decir que las medidas de la lata son r igual a la raíz cúbica de 128 sobre 4pi y h igual a 4 por la raíz cúbica, bueno, por el cuadrado de la raíz cúbica de 4pi sobre pi por el cuadrado de la raíz cúbica de 2. Entonces, estas serían las medidas exactas con las cuales tendría que fabricar ese cilindro para que me dé la menor cantidad de material en su fabricación. Y obviamente contenga el volumen de los 64 unidades cúbicas que nos marcaron en un principio. Vamos con otro ejercicio más. Se desea construir una cisterna rectangular de base cuadrada de 8 metros cúbicos de capacidad. Si el costo de construcción es de 2,000 por cada metro cuadrado de la losa del fondo y 4,000 pesos por cada metro cuadrado de las caras laterales y 6,000 pesos por cada metro cuadrado de la losa de tapa, ¿qué dimensiones debe tener la cisterna para que el costo de construcción pues sea mínimo? Para que el costo de construcción sea mínimo. Entonces, ¿en función de qué está el costo? Pues en función del área, ¿no? Entonces, está dependiendo del área. Pero me da un dato importante para que yo me auxilie. En este caso me dice que la cisterna pues debe de tener una capacidad de 8 metros cúbicos, ¿no? Entonces, imaginándome la cisterna,
tendría de esta manera y cómo quedaría desglosada, ¿no? Así si separara esas caras rectangulares. El volumen pues es igual al área de la base por la altura. Entonces me está diciendo que es una cisterna rectangular de base cuadrada. Entonces, este valor sería, pues X y X son lo mismo. Por lo tanto, si aquí tengo X, pues aquí esta altura pues le puedo llamar Y. Aquí visto en desglose, pues este valor también es X y este es Y. Este se repite, ¿no? Se repite aquí, 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 aquí son 4. Y aquí también sería XX. Entonces, ahora sí puedo empezar a trabajar con otra variable importante, que sería el área. El volumen, pues, que tiene que ser de 8, pues sería X por Y. Entonces diría que 8 es igual a X por Y. Y el área, vamos al área, el área va a ser X cuadrada aquí, X por X cuadrada. Aquí pues obviamente igual, si la base es cuadrangular, pues la tapa también tiene que ser cuadrangular. Y aquí su área pues sería XY. También tendría XY. Y aquí también tendría XY. Y finalmente en esta lateral pues también tendría XY. De tal manera que el área total va a ser 2 veces X cuadrada más 4 veces XY. ¿Cómo sé que es el área? Repito, porque veo que el precio está en función de los metros cuadrados que está diciendo. Tú vas a trabajar con el área. Por lo tanto, el área sería igual a 2X cuadrada más 4XY. Y debo de dejar el área en términos de una sola variable. Voy a cambiar esta Y por su equivalente despejando aquí, ¿no? Entonces, si despejo, tengo que esta Y sería igual a 8 sobre X cuadrada. Y entonces, sustituyéndolo en el área, tendría que el área en función de X va a ser igual a 2X cuadrada más 4X y en lugar de Y, pues coloco aquí su equivalente. Simplificamos, recuerda, siempre debes de simplificar antes de derivar. Ya simplificó y aquí pues puedo explicar esta X con esta X y 8 por 4 son 32 entre X. Y esta es la función con la cual vamos a trabajar, la parte de la derivada. Vamos a derivar esa función e indico aquí la derivada, entonces sería 4x. Nuevamente aquí puedes volver a hacer la misma expresión, puedes trabajar una U sobre V, puedes hacer la transposición del término como lo habíamos visto en un principio de derivadas. Entonces, si yo derivo esta expresión, pues obviamente su derivada va a ser menos 32x a la menos 2, pero nunca dejamos exponente negativo y entonces ya lo puedo bajar a que sea menos 32 sobre x cuadrada. Que la respuesta de la derivada sería 4x menos 32 sobre x cuadrada. Y para máximos y mínimos, pues primero debo de igualar la primera derivada a 0. Igualando la primera derivada a 0, primero voy a resolver aquí la resta para poder darle solución a la ecuación. Sería 4x por x cuadrada. Esta expresión sería 4x cuadrada. Aquí 4x por x cuadrada, pues sería 4x cúbica menos 32 y todo dividido entre x cuadrada. Todo entre x cuadrada igual a 0. Entonces digo que esta x cuadrada pasa multiplicando al valor 0 y se vuelve 0, ¿no? Entonces así solamente obtengo que es 4x cúbica menos 32 igual a 0. Despejamos la variable x cúbica, encontramos que es 32 entre 4 y aplicamos raíz cúbica. Raíz cúbica aquí y raíz cúbica acá. Okay. Pero 32 entre 4 es 8, entonces la raíz cúbica de 8 es 2, x es igual a 2. Y entonces voy a sustituir este valor de x en la y que habíamos obtenido. La y que habíamos obtenido, pues decía que era ya despejada, era y igual a 8 entre x cuadrada. Yo voy a colocar en lugar de x, voy a colocar este valor y entonces voy a encontrar cuál es el valor de la variable y. Encontramos entonces que el valor de esa variable es 2. Entonces no resultó en realidad una rectangular, sino una cuadrangular, ¿no? Pero ya eso lo comprobamos con la derivada.
¿Cómo saber que este valor X es el que me está pidiendo para optimizar? Bueno, porque es un único valor, solo un valor, ese es el que te están dando. Entonces, si quieres probar, pues igual lo metes en la segunda derivada y ya te vas a dar cuenta que esa es la que te va a permitir que sea un mínimo. Bueno, pero como quiere el costo, pues quiero saber cuál es el costo también. Yo voy a continuar con la función planteada, pero voy a separar aquí tantito el área, acordándome que aquí tengo la base, la tapa y las laterales, y voy a cambiar aquí por lo que cuesta, ¿no? Me está diciendo que el costo de la losa del fondo es de 2,000 pesos por cada metro cuadrado. Entonces aquí voy a colocar que es 2,000 por 2 que está al cuadrado, lo que vale X, y más lo de la tapa, que son 6,000 por el valor de X, y más el valor de 4X, que sería 4,000 por 4 por 2 por 2, que serían, el costo sería de 96,000. Ese sería el costo de la tapa. Entonces ahora vamos a continuar con otro ejemplito más. Se requiere construir un recipiente cilíndrico sin tapa que tenga una superficie total de 360 centímetros cuadrados. ¿Qué dimensiones debe tener el cilindro para que el volumen contenido pues sea el máximo? Entonces voy a indicar acá, acuérdate que inicias con tu dibujito, no tiene tapa, así que solamente consideramos esta sección. Cuando yo lo recorte y lo desglose, pues voy a obtener un rectángulo con un círculo nada más, ¿no? Y entonces me está diciendo que requiere trabajar el volumen también. Entonces planteo el volumen, pues el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, sería de la base por la altura. Y el área, entonces nuevamente voy a trabajar con el área, empezando a definir que esta área pues es pi por radio al cuadrado. Y como habíamos visto en otro ejercicio anterior, pues aquí relaciono esta base con 2πr, porque es el diámetro del círculo, por la altura. Entonces el área va a ser 2πr por h. Entonces, planteo el área total, que sería πr cuadrada más 2πr por h. Y resulta que me está diciendo que la superficie total es de 360 centímetros cúbicos. Esta área mide 360 centímetros cuadrados, perdón. Y lo cambio, ¿no? Entonces yo tengo que el área es igual a 360, 2πr cuadrada más 2πrh. Pero vamos al término del volumen. Me está diciendo qué dimensiones debe tener el cilindro para que el volumen contenido en él sea máximo. Quiere decir que voy a trabajar con el volumen. Ajá. Entonces, para que este volumen quede en términos de una sola variable, pues necesito cambiar esta h. Y para eso me proporcionó este dato, para que pueda despejar el valor de h. Así que voy a despejar el valor de esta h y obtengo que es 360 menos 2πr cuadrada sobre 2πr. Ese valor lo voy a sustituir aquí en lugar de h, voy a colocar, aquí miren, colocar este valor. Entonces, la función del volumen en términos del radio, pues va a quedar igual a πr cuadrada por 360 menos 2πr cuadrada sobre 2πr. Recuerda que siempre vamos a simplificar antes de continuar. Todo es divisible entre 2 y aparte esta pi con esto se puede simplificar y una r del numerador con una r del denominador se puede simplificar. Y entonces 360 entre 2 es 180 y 2 entre 2 es 1, así que ya queda simplificada mi expresión como r por 180 menos πr cuadrada, que si distribuyo es menos πr cúbica más 180r. Ahora sí tengo la función volumen en términos del radio y voy a derivar la expresión que obtuve respecto del radio. Respecto del radio porque es la variable de dominio que estoy trabajando. Respecto del radio. Esta derivada pues sería 3πr cuadrada negativo por el signo que tengo acá y este segundo término sería nada más 180, ¿no? Estoy derivando respecto de R, repito. Entonces, realizando ese valor, pues obtengo esta derivada, que es con la que voy a continuar trabajando. Teniendo esta derivada, la primera derivada se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Entonces, resolviendo la ecuación, obtengo que R cuadrada es igual a menos 180
sobre menos 3pi. Y determino también que aplico raíz cuadrada. Y siempre que aplicamos raíz cuadrada utilizamos un más menos. Eso implica que me está dando dos valores de radio, uno de raíz cuadrada de 60pi y otro de menos la raíz cuadrada de 60pi. Como estamos hablando de dimensiones, pues voy a decir que esta es la correcta, ¿no? Es la que me va a dar ese volumen que estoy requiriendo. Pero, pues bueno, ¿qué hubiera pasado si los dos fueran positivos? Pues tendría que obtener la segunda derivada, así que voy a obtener la segunda derivada. Y recuerda que de acuerdo al criterio de la segunda derivada, evaluamos y si me da un valor negativo es un máximo y si me da un valor positivo es un mínimo. Entonces pruebo con la raíz positiva, me da signo negativo, pues es un máximo. Pruebo con la raíz negativa, me da un positivo, quiere decir que es un mínimo. Entonces aquí confirmé que este valor de R me está generando un volumen máximo, que era lo que me preguntan en el ejercicio. Entonces, pues lo que hago ahora es obtener el valor de H. Para H, pues recuerda que en ese H que encontramos, vamos a sustituir el valor que tengamos del volumen, de R, perdón. Sustituyendo el valor de R y simplificando, pues obtengo que H es igual a 15 raíz de pi sobre raíz cuadrada de 15. Y entonces ya respondo que las dimensiones que debe tener el cilindro para que el volumen contenido en él sea máximo, pues es una R igual a la raíz cuadrada de 60 pi y H igual a 15 raíz de pi sobre raíz cuadrada de 15. Y entonces así termino este ejercicio de optimización. Entonces, para tus ejercicios, el libro siempre plantea un pequeño esquema y plantea la función, relaciona las variables que te están proporcionando. Ahí el lenguaje algebraico es muy importante, pero repito, te va a facilitar si es que realizas el esquema.